El camino de la vida revelado y el camino de la muerte descubierto, por Charles Marshall. Al lector, te pido que seas serio cuando tomes en tu mano este tratado y te propongas leerlo, y que lo único que tengas en mente sea el estado de tu alma inmortal, y que dejes que tu espíritu se incline a la medida del Espíritu de Dios dada a ti para provecho. 1 Corintios 12:7. Para que por ella el ojo de tu entendimiento sea abierto y puedas ver las cosas escritas aquí, que son para tu propio bienestar eterno. Y no dejes que tus propios pensamientos e imaginaciones, en la sabiduría que es de abajo, la cual es animal y terrenal, sean el juez aquí, sino permanece quieto, fuera de tus propias comprensiones, y pon tu mirada de manera verdadera y diligente en la palabra que está en tu corazón y en tu boca, puesta ahí para que la obedezcas y la cumplas. De este modo, tu corazón estará verdaderamente abierto para leer con deleite las cosas reveladas por el Espíritu de la verdad, que todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Y así mi ruego en el Espíritu, que los ojos de los ciegos sean abiertos, y los oídos de los sordos destapados, será contestado. Y el Señor Dios Todopoderoso tendrá el honor de su propia obra, y tú recibirás beneficio de ella, lo cual es el deseo y anhelo de uno que trabaja por la salvación perfecta de Sión. Charles Marshall, Bristol, el día 2 del 7º mes en el año 1673. El estado de felicidad del hombre antes de la caída. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después de haber hecho todas las cosas sobre la tierra, hizo al hombre a su imagen, lo formó del polvo de la tierra, y sopló en él el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y el Señor plantó un huerto en Edén, y puso allí al hombre que había formado, e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y aquel que hizo al hombre y lo puso en este estado, le dio una ley para preservarlo en él, como testifican las escrituras de la verdad, diciendo: y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El árbol del conocimiento del bien y el mal era bueno, pero no para comer. El hombre fue dotado con sabiduría divina, de modo que cuando el Señor Dios le trajo a Adán toda bestia del campo y toda ave de los cielos, él les puso nombre, y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. El hombre, en su estado original, era la imagen de Dios, un alma viviente, una planta noble, una semilla completamente recta, lleno de sabiduría y virtud divina, vestido de inocencia y gloria, adornado con belleza celestial, disfrutando continuamente del amor y favor de Dios, teniendo su comunión diaria con aquel que lo había hecho. No había muerte, ni oscuridad, ni dolor, ni razones para llorar, ni transgresión, ni conocimiento del mal, porque él moraba en la vida inocente y fue puesto en el huerto, al cual entraba el río que salía del Edén para regarlo. Oh, qué estado tan bienaventurado, oh, qué condición tan feliz, oh, qué inexpresable disfrute, belleza y gloria. No es posible que la lengua del hombre exprese completamente ese estado bendito y feliz de gozo, paz, santidad, justicia
y plenitud de vida, en el cual el hombre estaba antes de transgredir la ley real de Dios. El estado miserable del hombre en la caída. Pero aquel que no guardó su primera morada, ni permaneció en la verdad, envidiaba la felicidad que el hombre tenía en la verdad, y, por lo tanto, como una serpiente más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, vino la mujer y le dijo: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí la serpiente obtuvo una entrada. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ella tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí prevaleció el Dios de este mundo, logrando abrir un ojo que veía el mal como algo agradable, y cegando el verdadero ojo en estos hijos de desobediencia, para que no pudieran contemplar más la gloria de Dios. Y aquí ellos perdieron el manto de justicia y el vestido de inocencia. Entonces ellos oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios. Y llamó el Señor Dios a Adán y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y el hombre respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo el Señor Dios: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Él comenzó a excusarse, diciendo: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces el Señor sacó al hombre del huerto para que labrase la tierra, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Oh, qué cambio tan triste! ¡Oh, qué condición tan lamentable y deshecha! ¡Qué caída tan grande! Aquel que estaba hecho a la imagen del ser incorruptible, siendo un alma viviente que moraba en el huerto del Señor, donde estaba el árbol de la vida y donde la gloria del ser divino era experimentada y disfrutada, ahora fue sacado de todo esto y llevado a la tierra. Y no sólo eso, sino que fueron puestos los querubines y la espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Espantaos, oh cielos, sobre esto, y horrorizaos, oh tierra. El Señor Dios crió hijos y ellos se rebelaron contra él. Ahora bien, ¿cuál fue la causa y razón de este cambio que llevó al hombre a este estado y condición tan miserables? ¿Acaso no fue la desobediencia a la ley justa de Dios? ¿Acaso no entró el pecado al mundo por la desobediencia y por el pecado la muerte? ¿Y no continúa el pecado en el mundo por la desobediencia?
¿entra ahora el pecado de alguna manera diferente a aquella por la que entró en ese entonces? ¿No sigue entrando por el pecado la muerte que ha reinado y reina sobre todos los que están en el estado caído de Dios, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Romanos 5:14. Porque no todos han pecado de la misma manera que él, quien fue engañado con la expectativa de alcanzar un estado mayor a ese en el que el Señor Dios lo había puesto. Pero toda iniquidad, de cualquier tipo, brota de un mismo terreno y separa al hombre de su Dios. Así que el terreno de toda iniquidad y transgresión es la desobediencia del hombre a la ley justa de Dios, cuya desobediencia produce muerte. Pero, ¿qué fue lo que murió en Adán? ¿Y qué significaba esta muerte? Porque el Señor dijo: el día que comieres del árbol ciertamente morirás. Y sin embargo, aunque él comió, continuó viviendo externamente y tuvo hijos. Fue el hombre interior el que murió, el cual había sido hecho por el aliento de vida del Altísimo, porque el hombre, al salir del consejo del Señor por su desobediencia, fue separado de la vida de Dios y por lo tanto se hizo insensible de esa vida en la que él era una semilla completamente recta y una planta noble. En su degeneración, él murió internamente. Los sentidos internos del hombre interior se perdieron. El oído interno fue tapado. El ojo interno fue cegado. El sentido interno para gustar cuán bueno es el Señor, la capacidad interna de sentir su virtud divina, que es poder, vida, amor y gozo puros, el sentido interno para olfatear, etc. Todo esto se perdió, y en lugar de esto fue abierto un oído que obedeció la voz del extraño, y fue abierto un ojo que vio el fruto prohibido como algo agradable y codiciable. Los vestidos celestiales de inocencia, mansedumbre y rendición se perdieron, y de este modo llegó a estar sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. En este estado el hombre ya no tenía ninguna capacidad de morar en el huerto o de participar del árbol celestial de la vida que estaba en medio del mismo, y en este estado están todos los hijos e hijas inconversos de los hombres, independientemente de todas sus profesiones religiosas, que no son más que cubiertas de hojas de higuera. Pero a medida que la ley del Espíritu de vida se levante y se manifieste, y los hijos e hijas de los hombres sean despertados por ella, ellos tendrán una perspectiva y una verdadera conciencia de su estado y condición interior, lo cual sin duda hará que se levante un clamor en sus almas. ¡Oh, qué miserable mi estado! ¡Oh, qué espantosa mi condición! Es aquí cuando se ve cómo el pecado ha entrado y ha traído la muerte con él, porque la paga del pecado es muerte, la misma muerte que vino sobre Adán y sobre todos los que desde entonces han desobedecido la ley recta y espiritual de Dios, que es justa, santa y buena. Esta ley existía antes de la transgresión y siempre lleva a Cristo, la simiente prometida, el don de Dios, que es vida eterna. El hombre, habiéndose apartado así de esa naturaleza, imagen y semilla en la que tenía su ser antes de la transgresión, se volvió un sarmiento degenerado de una vid extraña delante del Señor Dios. Jeremías 2:21. Y de los hijos e hijas de los hombres, conforme ellos permanezcan unidos a esta naturaleza y semilla de la serpiente que ha contaminado al hombre en alma, cuerpo y espíritu, proceden las ramas y los frutos de la iniquidad. Pero Dios, en su inmensa misericordia, viendo que el hombre había caído en este estado miserable y lamentable, ha abierto un camino
por el cual puede ser restaurado a sí mismo otra vez, cuyo camino es la simiente prometida, acerca de la cual le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí la misericordia de Dios fue extendida sobre la humanidad, al darle la simiente, que es Cristo Jesús. De lo contrario, todos serían como Sodoma y semejantes a Gomorra, que Dios destruyó con fuego en su ira. Cristo es la simiente escogida sobre la que Él ha puesto el socorro. Salmo 89, 19. Quien es poderoso para salvar, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en cuya imagen el hombre estaba antes de la transgresión, quien estaba glorificado con el Padre antes que el mundo fuese. Este es aquel de quien doy testimonio, declarando que Él es el camino de vida y salvación, y que no hay otro nombre en el que el hombre puede ser salvo, excepto por medio de aquel que era, que es y que ha de venir, quien es desde la eternidad y hasta la eternidad, la roca eterna que seguía a Israel y que estuvo en la iglesia en el desierto, como Esteban testificó antes que fuera apedreado. Este es aquel que ni tiene principio de días, ni fin de vida, quien se manifestó en el cumplimiento del tiempo, no tomando para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Hebreos 2:16. Para quien había un cuerpo preparado para hacer la voluntad de su Padre, quien, asimismo, después de haberla cumplido, subió a donde estaba antes, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Este es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el Salvador, Cristo, el ungido, quien ha sido llamado por varios nombres y ha sido mencionado con diferentes títulos a través de la boca de sus siervos, los profetas y apóstoles, en las eras y generaciones pasadas. Este es el único amado de los redimidos, y este es nuestro amigo. Y ahora Él, quien es el anciano de días, se ha levantado y se está levantando en el poder de su fuerza, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, y está revelando el antiguo y buen camino y senda de vida, en la que caminaron Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y todos los siervos, profetas, apóstoles y santos del Dios Altísimo, en todas las eras y generaciones. Este camino existía antes de todos los caminos y adoraciones que han sido inventados y establecidos en la voluntad y tiempo del hombre, porque todos los santos hombres del Dios Altísimo, Daniel 7, 18, 22, 25, segunda de Pedro 1, 21, adoraban a Dios en el espíritu de santidad, en el cual fueron aceptados por aquel que es Dios de los espíritus de toda carne, y ninguna forma de adoración externa jamás fue aceptable al Señor, excepto cuando era realizada en este espíritu. El camino para ser restaurados de la caída a la imagen de Dios, en la cual estaba el hombre antes de la caída. Pero lo que en verdad siento fuertemente en mi espíritu declarar, habiendo obtenido misericordia para ver el camino de vida y salvación revelado y abierto, es cómo Él obra la salvación y cómo la humanidad puede ser traída de regreso a Él, quien es el camino, la verdad y la vida, y ser sacada de debajo del poder y dominio de la semilla de la serpiente, en la cual todos han sido por naturaleza hijos de ira. Y no solo eso, sino que me es impuesta la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo Jesús y de declarar el camino de vida y salvación a mis paisanos por toda esta isla de Inglaterra,
y ahora siento también una necesidad impuesta sobre mi espíritu de dejar un testimonio escrito de esto. Las personas generalmente reconocen que en el primer Adán todos mueren y que en el segundo Adán, Cristo, el Señor, todos son vivificados otra vez. Pero ¿cómo la humanidad puede salir de este estado de muerte en el primer Adán y llegar a este estado de vida en el segundo Adán? Es lo que la sabiduría de este mundo nunca ha sabido ni comprendido correctamente. El hombre, por medio de esta sabiduría, solo ha imaginado y concebido algo en la mente carnal respecto a este gran misterio, y de este modo ha establecido muchas imaginaciones del camino de vida y salvación, y muchos han dicho, helo aquí, helo allí. Lucas 17:21, invitando a otros a los numerosos caminos inventados e imaginados que el hombre ha establecido en su sabiduría caída. Pero el día ha amanecido y su luz está saliendo cada vez más. Engrandecido y alabado sea el nombre del Dios Altísimo, en el cual todos los caminos inventados, establecidos en la voluntad y sabiduría del hombre, que es terrenal, animal y diabólica, llegarán a su fin. Y ahora, en el nombre del Dios Altísimo, todas las esculturas, obras de manos de hombres, y la sabiduría terrenal serán hechas pedazos y molidas hasta ser reducidas a polvo. La boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado, el cual lo hará con la fuerza de su brazo. Por lo tanto, tiemblen todos ustedes, fabricadores de imágenes, de todas las denominaciones, quienes han estado haciendo semejanzas del camino de vida y salvación en su sabiduría caída y en sus voluntades corruptas, y han hecho dioses de ellas, y se han arrodillado ante ellos, y los han adorado, de modo que puede decirse del cristianismo, así llamado, lo mismo que una vez fue dicho de Israel, según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Jeremías 2:28 y 11:13. Pero ahora está llegando el cumplimiento del tiempo, en el que el camino antiguo de santidad, por el cual caminaron los justos en todas las edades y generaciones, es puesto delante y está siendo manifestado, cuyo camino es Cristo Jesús, el don del amor del Padre para con los hijos e hijas de los hombres, quien ha sido, como fue mencionado anteriormente, declarado por sus profetas y apóstoles mediante varios nombres o títulos, según le ha placido a él manifestarse a ellos, y según su espíritu les daba que hablasen. Entre muchos otros títulos, él ha sido declarado como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como la roca que seguía a Israel, que estuvo en la iglesia en el desierto, como rey, legislador, admirable, consejero, príncipe de paz, renuevo, como luz para revelación a los gentiles, el brazo de salvación de Dios, el Mesías, como pacto, jefe, maestro, capitán, el cuerno del ungido de Dios, como piedra de tropiezo, un fundamento puesto en Sión, la piedra angular, la palabra de Dios, la palabra que era en el principio, la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, el camino, la verdad y la vida, Rey de reyes, Señor de señores, Cristo, Emmanuel, Jesús, el principio de la creación de Dios, el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, el testigo fiel, el Alfa y Omega, la estrella resplandeciente de la mañana, la imagen del Dios invisible, el linaje de David. Se ha hablado de él usando estos y otros nombres, y aun así él tiene un nombre, el cual ninguno conoce, sino él mismo, quien es la única fuente eterna de bendición, y el único y precioso Salvador, y no hay otro fuera de él. Y ahora, por el poder del Dios santo y eterno, él es predicado bajo el nombre de luz, en esta isla de los gentiles,
tal como fue profetizado antiguamente por Isaías, quien dijo: Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. Y esto es lo mismo que Juan testificó, diciendo: En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:1-9. Y con esto concuerda el testimonio del justo Simeón, quien movido por el Espíritu fue al templo y tomó al niño Jesús en sus brazos, y dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:29-32. Este es aquel de quien damos testimonio, cuya luz es el camino de vida, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:19-21. Ahora bien, esta luz de la cual dan testimonio los siervos del Altísimo es lo mismo que ha sido declarado con diferentes nombres, porque esta manifestación de Dios en el hombre algunas veces es llamada la palabra, el Espíritu, la ley, la gracia de Dios, y la palabra, luz, gracia, ley y espíritu son todas una misma cosa en naturaleza, aunque tienen diversos nombres. Moisés llamó a esta manifestación de Dios la palabra, y dirigió a los hombres a esta palabra en el corazón y en la boca. Deuteronomio 30:14. Y Pablo, ese hombre iluminado, refiriéndose a esto, dice: Pero la justicia, que es por la fe, dice así: No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:6-8. Esta es la palabra profética más segura, a la cual Pedro nos dice que debemos estar atentos, como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en el corazón. Segunda de Pedro 1:19. Esta luz es la ley del Espíritu de vida que Pablo conocía y que luchaba contra la ley del pecado y de la muerte en sus miembros. Esta es la ley en el corazón y el Espíritu en lo íntimo, el nuevo pacto del Dios Altísimo. Esta es la ley que convierte el alma, en cuya ley Pablo se deleitaba, según el hombre interior, y de la cual testifican abundantemente las Escrituras de la verdad. Esta es la gracia que trae salvación, como Pablo declaró, la cual se ha manifestado a todos los hombres en diferentes medidas, como el talento o mina de Dios, enseñando a todos
los que son conducidos y guiados por ella, a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir sobria, justa y piadosamente en este presente mundo. Tito 2, 11 al 12. Esta es esa gracia de la cual el Señor, el dador de ella, le dijo a Pablo que era suficiente para librarlo de su tentación, del aguijón en la carne. El mismo apóstol le dijo a los efesios: por gracia sois salvos, etc. Y esta es la manifestación del Espíritu, dada a cada hombre para provecho. 1 Corintios 12, 7. Ella es ese buen espíritu del Señor dado a Israel, contra el cual fueron rebeldes, así como lo fue el mundo antiguo, el cual el Señor le dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6, 3. Este espíritu, luz, palabra o gracia, es dado a la humanidad como su líder y guía para salir del pecado, la muerte y la oscuridad, en lo cual el hombre cayó por desobedecer la ley justa de Dios, como las Sagradas Escrituras testifican de manera clara y plena. Pero en este punto hay una objeción que surge rápidamente en algunos cuyo entendimiento todavía no ha sido abierto y cuya comprensión de la salvación se encuentra en esa sabiduría que es de abajo y en la voluntad y razonamiento de hombres que están degenerados de la vida de Dios. Algunos de estos se han preguntado si predicar este espíritu y gracia de Dios que se manifiesta en el interior tiende a invalidar la aparición de Cristo Jesús en la carne y sus sufrimientos, muerte, resurrección y ascensión. A esto respondo: no, porque ninguno jamás ha discernido o disfrutado verdaderamente el beneficio de la manifestación de Cristo Jesús en la carne, salvo en la medida en que su corazón haya sido abierto y su entendimiento haya sido iluminado por la luz, que es una medida de la plenitud divina que habita en él, y esta luz es impartida al alma inmortal como el amor universal de Dios manifestado en el Hijo de su amor, para con todas las familias de la tierra, como eso que revela y descubre la voluntad de aquel de cuya plenitud divina ella procede. De esto las Escrituras testifican, diciendo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Los corazones de los judíos, al no estar sazonados con esta gracia de Dios, ni conocer el don de Dios, que es vida eterna, no discernieron, ni amaron, ni recibieron a Cristo Jesús cuando Él se manifestó en ese cuerpo externo, aunque decían que honraban y veneraban a los profetas y vivían con la expectativa de que se cumplieran muchas profecías acerca de la venida del Mesías. Cuando Él, a su debido tiempo, vino, ellos no lo recibieron, sino que se pusieron en su contra, tomando consejo contra Él para destruirle, aunque en palabras decían que lo esperaban fervientemente. Así es ahora, porque hay muchos en este día que profesan con sus palabras que creen en su venida, en la carne y en sus sufrimientos, muerte, resurrección y ascensión. Sin embargo, teniendo una fe que consiste en conceptos externos y no en una experiencia interna del propósito de su venida, ni de la virtud de sus sufrimientos, muerte, resurrección, etc., siguen siendo enemigos en su mente a su segunda aparición y venida, sin pecado para salvación. Hebreos 9:28. Así pues, hay una necesidad de que todos los hombres vengan y obedezcan a esta semilla divina y espiritual, que ha sido puesta en sus conciencias por el Dios viviente, para que por ella el ojo espiritual sea abierto,
el cual ha sido cegado por el Dios de este mundo a través de la desobediencia, porque hasta que esto no sea hecho en alguna medida, el misterio de la piedad, que es grande, no puede ni ser visto ni entendido. Fue por esta razón que Cristo, quien era y es ese gran misterio y el don del amor del Padre, al darse cuenta de que la mujer de Samaria no lo conocía, le dijo: Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Juan 4:10. El gran anhelo espiritual de los mensajeros y siervos del Altísimo en eras pasadas era la misma que la de ahora, a saber, convertir a las personas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Esto de ninguna manera invalida la manifestación de Cristo en ese cuerpo físico, ni sus sufrimientos, muerte, resurrección o ascensión, sino más bien lleva a todas las personas a eso que les abrirá los ojos de sus entendimientos, de tal modo que vean y conozcan el beneficio que recibieron por la aparición externa del Salvador del mundo. Porque esto testificamos, que por esa única ofrenda son hechos perfectos todos los que son santificados. Hebreos 10:14. Pero aquí se levanta otra objeción de parte de algunos, que pueden llegar al punto de reconocer y confesar que hay una semilla o luz en el hombre que descubre el pecado y que enseña al hombre a actuar justa y equitativamente, lo cual algunos llaman moralidad. Por falta de entendimiento, muchos de estos niegan que esta luz o semilla en el hombre tiene la capacidad de salvar o que es de la naturaleza y esencia del ser divino, y por lo tanto se oponen a la verdad y tropiezan con esa piedra de ángulo que en todas las generaciones ha sido una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Sí, muchos son considerados sabios edificadores, profesantes de Dios y de Cristo, quienes, habiéndose entregado a ser guiados por su propia sabiduría y opinión, y siendo ignorantes de la raíz y el linaje de David, rechazan esta piedra de ángulo. Ahora, por el bien de todos los que desean el conocimiento verdadero y salvador de Cristo Jesús, está sobre mi espíritu abrir aún más la naturaleza y propiedad de esta semilla y luz, cuya fuente es el ser eterno y océano inagotable de plenitud divina, y cuya naturaleza y esencia es una con la fuente de la que viene. Juan testificó: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, etc. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él también testificó que Juan el Bautista no era esa luz, sino que vino por testimonio, para que diese testimonio de que la luz verdadera era eso que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Así que el origen de esta luz es Cristo Jesús, la palabra. Pero algunos pudieran preguntarse: ¿es Cristo la luz que está en todo hombre? A esto respondo: Cristo aparece mediante su luz en todo hombre, y la luz que viene de Cristo está en todo hombre, como se muestra claramente en las Escrituras de la verdad. Juan 1:9, Romanos 1:19, Tito 2:11, Juan 16:8. Y aunque considero innecesario responder a las preguntas curiosas de aquellos que buscan saber mucho, pero no caminan conforme a lo que ya saben, aun así, por el bien de aquellos cuyos entendimientos no han sido abiertos y están preguntando por el camino a Sión, les ofrezco esta analogía. El sol natural es establecido por el Creador para iluminar el mundo externo, el cual manifiesta desde sí mismo una medida de su luz y propiedad natural, que brilla sobre justos e injustos, y así transmite esa virtud que es inherente en sí mismo. Cuando el sol brilla sobre cualquier cosa, nosotros a veces decimos:
el sol ha aparecido ahí, y otras veces decimos, ahí está el sol, y supongo que nadie negará que estas expresiones son correctas, porque en esa aparición la luz es vista y la virtud es sentida, la cual penetra de tal modo que refresca nuestros cuerpos naturales, y esta luz y calor son inseparables de la plenitud. Y aunque el sol brilla diariamente y despliega su vida poderosa en y sobre toda la tierra y sus habitantes, aun así, el cuerpo del sol de ninguna manera se agota ni se altera a lo largo de las eras y generaciones. De forma similar, Cristo, la fuente universal de vida, el sol de justicia, el océano y plenitud de luz, vida y virtud espiritual, de quien es transmitida una medida de su naturaleza, propiedad y esencia, es dado por el Padre para alumbrar a todos los hijos e hijas de los hombres, quienes, por lo tanto, son iluminados con su aparición espiritual. Y aunque esta aparición espiritual no puede considerarse como la plenitud, aun así, siendo una medida de esa plenitud, es una en naturaleza y propiedad con la fuente, y no puede separarse de ella. Y aunque a través de su virtud se transmite vida diariamente a los hijos de los hombres, que esperan su aparición como la luz del alba y no pueden vivir para Dios sin ella, aun así la fuente no experimenta ninguna reducción o cambio, sino que toda la plenitud de la luz, vida y gloria divina permanece y permanecerá con él a través de cada era y generación. Ahora bien, debido al velo de las tinieblas que ha cubierto los corazones de los hombres, cuando nosotros damos testimonio de la aparición universal del sol de justicia en los corazones de todos los hijos e hijas de los hombres, algunos están listos para decir que tal testimonio tiende a disminuir esa gloria y honor que le pertenecen a él como la plenitud y como aquel que está sentado a la diestra del Padre, implicando que mientras nosotros testificamos de su aparición en nuestros corazones, estamos excluyendo la posibilidad de que Él esté presente en otros lugares. Sin embargo, esta deducción es tan irracional como lo sería si alguna persona concluyera que, porque nosotros decimos con respecto al resplandor y aparición del sol, ahí está el sol, o el sol ha aparecido ahí, nosotros, por lo tanto, negáramos que el sol existiera en otro lugar, porque todos sabemos que su virtud es transmitida a nuestros cuerpos naturales, teniendo cada uno en medida algún beneficio de la virtud o luz del sol natural, que es luz para el ojo del cuerpo natural. De forma similar, aquellos cuyos sentidos espirituales han sido vivificados por la virtud que procede del sol eterno de justicia, disciernen así las cosas espirituales de acuerdo con la manifestación clara de la verdad en su interior, y a partir de la experiencia de esto, ellos pueden dar un testimonio certero de que Cristo, el Señor, por su Espíritu Santo y vivificante, ha aparecido en ellos para dar vida a sus almas inmortales, y también dan testimonio de que, por creer en la luz y obedecer su aparición, han salido de ese estado que es reprobado por el Señor, y pueden decir con certeza y experiencia que Cristo está en nosotros, esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Y, por lo tanto, cuando dirigimos a las personas a esta palabra, semilla, luz, ley, gracia y espíritu, jamás pretendemos poner en duda el hecho de que Cristo Jesús, la luz del mundo y el don de Dios, es el verdadero Salvador y Redentor, y aquel que reconcilia la humanidad con Dios. Ahora bien, esta luz y espíritu
lleva al alma de todos los que la obedecen a Dios, la fuente de la cual viene, y ningún hombre puede ver su naturaleza, salvo aquellos que son guiados por ella, porque es sólo en la luz del Señor que el hombre llega a ver la luz y a tener un verdadero entendimiento. Y antes de que esto pueda ser visto o entendido plenamente, la mente del hombre debe ser humillada y sacada de sus propios deseos y actividad, de su propia comprensión y búsqueda, y llevada a esta luz, para que en ella experimente la muerte a su propia voluntad y sea comprendida en esta luz. Así el hombre llega a tener un entendimiento para conocer al que es verdadero y para estar en el verdadero. Primera de Juan 5:20. Ahora bien, a medida que alguno es convencido y convertido por esta semilla celestial que ha sido puesta en la conciencia para ser guía y líder de la humanidad, en esa misma medida es sacado de las tinieblas en las que se encontraba, porque la luz resplandece en las tinieblas, pero mientras que el hombre permanece en tinieblas, no puede comprender esta luz o gracia celestial. La luz a veces se mueve por las tinieblas sobre el entendimiento del hombre, reprobando y descubriendo las tinieblas, y haciendo que él escuche su voz suave y delicada. En verdad, mientras que el hombre continúa en rebeldía y desobediencia, la luz lo reprende diariamente durante todo el tiempo de su visitación, y también lo aprueba y le concede paz cuando es obediente. Aunque un hombre puede alejarse y apartarse de ella y rebelarse contra ella, y de este modo volverse como uno de esos de quien habló Job, que por ser rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, dando lugar a la obra del Dios de este mundo, para así ser arrastrados a lo externo, a las cosas que se desvanecen y perecen. Aun así, la luz permanece sin variación en sí misma, siendo y viniendo de un ser inmutable, y ella permanece en el hombre hasta que le sea quitada y él sea echado a profundas tinieblas. Jesús comparó este don del Padre con un grano de mostaza y con un poquito de levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. La primera operación de esta luz celestial en aquellos que son convencidos por ella y que se han vuelto a ella es mostrarle al hombre su verdadero estado y condición. Por lo tanto, el primer paso en el camino de la vida es volverse a esta semilla santa que enseña al obediente a conocer correctamente a Dios. Y cuando un hombre llega a tener un verdadero sentido de su estado caído y a ver cómo se ha rebelado contra ese ser eterno que le dio vida y aliento y que ha esperado mucho tiempo para tener piedad de él, y que toca la puerta del corazón y contiende con él mediante su luz divina, yo digo, el sentido de esto le quebrantará el corazón y enternecerá el espíritu ante el Señor, y bajo el peso de la gran carga del pecado y la iniquidad habrá un clamor: mis pecados como carga pesada se han agravado sobre mí, y mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Salmos 38:4. Diciendo como dijo Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos 7:24. Aquí es abierto el ojo que ve a aquel a quien el hombre ha traspasado y expuesto a vituperio, y entonces habrán días de llanto y lamento debido a él, y en verdad este es el tiempo de angustia de Jacob.
Jeremías 37. En el sentido de este estado caído y lamentable, de la inmensa paciencia del Señor y de la larga contienda de su Espíritu, ustedes verán que, en la justicia de Dios, la muerte eterna podría ser su porción. Pero eso que los lleva a sentir esto, también engendra en el alma un clamor secreto por un Redentor y Salvador, lo cual además les dará un verdadero entendimiento de que no hay otra manera por la que sus almas pueden ser redimidas, salvo en y por las misericordias del Señor Jesucristo, misericordias que sólo comenzarán a obrar eficazmente en ustedes al andar en el camino de los juicios del Señor, porque Sión es rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Isaías 1:27. Y aquí también verán que la medida que falta de las aflicciones de Cristo debe ser cumplida en ustedes, porque no hay otro camino por el que el hombre pueda pasar a la vida, la paz y el gozo con el Padre de los Espíritus, salvo el camino por el que ha pasado el capitán de la salvación, que fue a través de la muerte, y aquí comenzarán a armarse del mismo pensamiento. Primera de Pedro 4:1. Porque ninguno ha terminado con el pecado más allá de lo que ha sufrido en la carne, la crucifixión de sus pasiones y deseos. Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Y aquí el objetivo de la predicación del Evangelio llega a ser conocido y atestiguado, el cual es que todos sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Primera de Pedro 4:6. Y en este trato interno, el Señor Dios Todopoderoso inclinará su oído, responderá el clamor de sus almas despiertas, y manifestará su palabra de poder, y todos los que están en este estado sentirán que dicha palabra es más aguda que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir sus almas inmortales del espíritu y naturaleza de transgresión, y de su operación diaria, a medida que le rindan sujeción y obediencia a ella, haciendo una separación entre las coyunturas y los tuétanos, y dándoles un discernimiento de los pensamientos y las intenciones de sus corazones. Hebreos 4:12. Y a todos los que sienten clamores verdaderos, respiraciones vivas y deseos fervientes en sus almas, por experimentar esta bendita obra, yo les digo, humíllense con ternura de espíritu y sinceridad de corazón ante esta semilla del reino, aunque ella sea como un grano de mostaza. Manténganse bajos internamente y amen esa luz que descubre la semilla de la serpiente. Amen sus operaciones y movimientos en el corazón. Sufran con ella, lloren y lamentense con ella, y entréguense no sólo a los descubrimientos de la semilla del reino, sino también a los juicios que ella trae, para que la naturaleza y las obras de la semilla de la serpiente sean destruidas, porque el alma nunca podrá llegar a ser una con la semilla incorruptible, ni nacer de ella, en la cual todas las promesas son sí y amén, sino a través del desgaste, mengua y destrucción de la naturaleza y obra de la semilla de la serpiente, que ha sido como una separación o pared intermedia entre el alma y Cristo Jesús. Por lo tanto, al volverse pasivos y sumisos al poder de Dios y a la obra de esta semilla en su aparición más pequeña y baja, todos serán llevados a un espíritu muy humilde y tierno, y sus corazones y almas se llenarán del temor y reverencia del Altísimo. Y estos se volverán verdaderamente ciudadanos y serán diligentes en prestar atención a sus movimientos secretos y a sus operaciones dulces
y poderosas en el alma, siendo cautelosos de no menospreciar ninguna de ellas. Y si ustedes, con diligencia y constancia, se aferran con sus almas a ella, van a sentir y ver, mientras su fe permanezca en ella, que la operación de ella es como la levadura, que los leuda y transforma a la naturaleza divina. Por lo tanto, no se cansen de tomar la cruz de Cristo, ni de soportar los tiempos de luto bajo los profundos tratos espirituales, sino que perseveren diariamente en el amor de esta semilla inmortal, porque entonces, naciendo y creciendo en el poder de sus operaciones en el alma, serán nutridos tiernamente por eso que es de la misma naturaleza, a saber, la leche espiritual de la palabra, que vive y permanece para siempre, de la cual han sido engendrados, y por ella crecerán hasta llegar al día de la boda en la cámara de matrimonio, del amor y vida divinos, donde el alma está segura en el disfrute del indescriptible gozo del Señor Dios y del Cordero para siempre. Así entonces, a medida que el alma se entregue en amor a Dios, a seguirlo resueltamente en el camino de sus juicios, y entregue a la espada del Señor lo que es para la espada, y a destrucción lo que es para destrucción, en esa medida la preciosa obra del Señor prosperará. Y aunque esto sea un tiempo de aflicción, dolor y angustia, aun así es un buen día. Por lo tanto, no se esfuercen por salir de debajo de este día, ni intenten terminarlo apresuradamente, porque la tristeza verdadera, que es según Dios, produce un arrepentimiento verdadero, de que no hay que arrepentirse. Después del arrepentimiento verdadero, viene la verdadera experiencia de remisión y perdón, y así sus iniquidades llegarán a ser borradas por los juicios del Señor, y entonces vendrán de la presencia del Señor y de la gloria de su poder tiempos de refrigerio. Por lo tanto, en el nombre de aquel que vive para siempre, les digo a todos en todas partes, vuélvanse a su interior, vuélvanse a su interior, vuélvanse a su interior, vuélvanse rápidamente a la naturaleza divina sembrada en su corazón, que será el único refugio seguro en el día terrible del juicio del Dios Todopoderoso que viene pronto. Y en su nombre les advierto a todos los que han dejado la obediencia a la cruz diaria de Cristo Jesús y no han permanecido en la vigilancia diaria y santa, y por lo tanto han obtenido una libertad falsa en sus caminos, palabras, conducta, comida, bebida y apariencia, que regresen rápidamente a su interior y se sometan a la operación del cuchillo espiritual de la circuncisión, para que todo lo que ofende al Señor y contrista su buen espíritu sea cortado y removido eficazmente, y ustedes sean llevados a velar en temor y reverencia en la luz del Cordero. Lleven el yugo del Señor Jesús y amen su cruz celestial, que crucifica todas sus inclinaciones a la vanidad y a los placeres vanos. No dejen que nada se interponga entre ella y ustedes, y así crecerán diariamente de un grado de fuerza y estatura a otro, y en la luz verán las trampas y tentaciones del enemigo, y permanecerán en una diligencia viva e interna, fuera del estado de las vírgenes insensatas, donde la ociosidad espiritual produce sueño espiritual, lo cual hace que el aceite se pierda y entonces la lámpara se apague. Pero permaneciendo en sujeción diaria a la cruz celestial, en la vigilancia santa, crecerán a la estatura de joven, en la cual se vuelven fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes,
y permaneciendo en ella, vencerán al maligno y evitarán ser como aquellos en quienes la semilla cayó junto al camino, en pedregales o entre espinos. Porque a medida que se permanezca fielmente en la vigilancia interna y en la obediencia continua a esta luz celestial en la que se experimenta el principio de la obra de Dios, habrá un avance paso a paso en las huellas del rebaño de Cristo Jesús y un crecimiento de un grado de fuerza a otro sobre el pecado y su naturaleza, y de un grado de gracia a otro. Así, el ojo del entendimiento será bueno, y aquí todo lo que es tropiezo será visto, y el alma no dejará de experimentar una lucha interna, hasta que eso que lo detiene sea quitado de en medio, y hasta que todo el dominio y autoridad del enemigo sea sometido bajo los pies del ungido del Señor, y el principado en el alma esté sobre su hombro, cuyo derecho es reinar sobre todo. Y aquí la salvación, redención y restauración se disfrutan efectivamente por medio de la fe y la operación eficaz del omnipotente poder de Dios, a quien sea la gloria de su propia obra para siempre. Aquí habrá un crecimiento e incremento hasta que se llegue a ese precioso estado e imagen en el que el hombre estaba antes de la caída. Los desvíos, caminos torcidos, artimañas y trampas del enemigo descubiertos. Ahora bien, cuando la mente se vuelve a esta semilla divina y celestial y la obra del Señor ha comenzado, el mismo destructor que llevó al hombre a la esclavitud al principio y que lo ha mantenido en esa esclavitud, empezará a obrar sutilmente y se esforzará por destruir la obra que Dios ha comenzado en el alma. Y para lograr su propósito, anda por todos lados al acecho, buscando una entrada, y hará que sus tentaciones estén amoldadas a las propensaciones e inclinaciones de cada persona. Si el corazón está abatido bajo un fuerte sentido de iniquidad y de muchas transgresiones, a través del cual el dolor y la amargura se han vuelto muy grandes, entonces el enemigo comenzará a disfrazarse de luz. 2 Corintios 11, 13, 15. Aunque en naturaleza es contrario a ella, porque aunque la verdadera luz da un entendimiento correcto del estado interno y produce tristeza por causa del pecado y revela la montaña de iniquidad, aun así ella también engendra una secreta esperanza de vencer por medio de la fuerza del Señor. Pero cuando el enemigo ve al alma abatida, a menudo la aflige y la lleva a creer que nunca vencerá, intentando de este modo hundirla en la desesperación, sabiendo que, si él vence, seguirá teniendo al alma bajo su poder. Pero si todos los que están en este tiempo de prueba tan solo esperaran en el Señor con un corazón sincero y con la mente puesta en la luz, ellos descubrirían esta trampa, porque, como he dicho, aunque la aparición verdadera de la luz y gracia celestial de Dios produce un día de aflicción, dolor y angustia, aun así, esta tristeza no es una tristeza sin esperanza, pero la operación del enemigo busca llevar al alma a una tristeza sin esperanza y arrastrar al espíritu hacia abajo, hacia las cámaras de la oscuridad. Cuando esta trampa es descubierta y el alma, por medio del amor y poder de Dios, es consolada y refrescada y levantada con una medida de esperanza viva, entonces el enemigo se esfuerza por alejarla de los dolores de parto internos y diarios, para que el juicio no sea llevado a la victoria. Mateo 12, 20.
y por lo tanto atrae la mente hacia una persuasión falsa de que está siendo obediente y diligente, cuando realmente no está permaneciendo en esa luz que le da un verdadero sentido de su condición, y así como antes deseaba destruir la esperanza, que es como un ancla segura y firme, ahora trata de engendrar una falsa esperanza y confianza, y sacar al alma de debajo de la cruz diaria, por la cual la naturaleza que es ajena a Dios debe ser destruida. Y si el enemigo es visto y vencido en estas dos trampas, y la obra interna prospera al punto de que mucho ha sido sometido y mucho ha sido crucificado por medio de la obediencia diaria al poder celestial, y el corazón llega a ser purificado en una buena medida y a tener un buen progreso a través del ministerio de condenación, que es glorioso en su tiempo, y algo de la paz pura y del gozo celestial se levanta en el corazón, en este punto el enemigo volverá a tratar de engañar con sutileza, persuadiendo al alma a reposar aquí, como si todo ya estuviera hecho, y así hacer que se aleje y deje de alimentarse del árbol de vida, y se alimente del árbol del conocimiento del bien y del mal, y quiebre el mandamiento del Señor. Primero, él sutilmente lleva la mente hacia lo externo, a tomar un poco de libertad, fuera de esa vigilancia y temor diligentes en los que estaba antes. Y si el enemigo prevalece en esto, alejará aún más el alma de la vida inocente, y gradualmente abrirá un ojo que ve algo deseable en las cosas externas que atrae la mente. Y mientras que él prevalezca gradual y secretamente en esto, el ojo verdadero que había sido abierto llegará a ser, por medio de la desobediencia, cegado en alguna medida, y aquí se experimentará una pérdida, incluso antes de que se dé cuenta el que no es vigilante. Así que la primera obra del enemigo es hacer que éstos naufraguen en cuanto a la fe en una medida pequeña, de modo que su crecer diario ya no esté fundado en el poder, y a medida que pierden gradualmente el disfrute diario de esto, se apartan progresivamente del poder de la piedad a la mera forma externa, y aunque a veces el poder del Señor se puede sentir todavía en este estado, aun así, debido a que el alma deja de buscar y disfrutarlo como su verdadero refrescamiento y consolación, se erige una falsa imagen en su lugar. Entonces el enemigo presenta algunos objetos para ocupar la mente, y así entrar gradualmente en ella y profanarla, y alejarla de su verdadero guía, y de esta manera hacerla naufragar en cuanto a la buena conciencia. Si el enemigo es descubierto en este punto, antes de que lleve a cabo su obra y traiga la muerte y la oscuridad sobre el alma otra vez, y el poder del Señor rompe sus trampas y concede un sentido verdadero de ellas, a través del cual viene tristeza y angustia al alma, aquí él volverá a disfrazarse y a obrar tal como lo hizo al principio, haciéndose pasar por el poder del Señor que condena. De este modo, trata de llevar la mente a la desesperación, haciéndola creer que nunca podrá recuperar su condición anterior, y también a mirar a aquel que la ha envenenado, para que el remedio, a saber, el poder del Señor que remite el alma, no sea anhelado ni buscado. Pero si el alma es verdaderamente sumisa al Señor y espera en Él en el camino de sus juicios, deseando que toda la fe y la confianza provengan de su poder, entonces la rebelión será sanada. Jeremías 3:22. Y así, al volver a la luz y mantenerse diligentemente en ella,
el poder del Señor Dios vencerá eso que ha buscado destruir como león rugiente, y entonces conducirá al alma de nuevo en el camino. Pero cuando se experimenta la liberación de esta trampa mortal y la obra continúa prósperamente hasta el punto en que la casa es limpiada y ordenada, y se siente como el alma pasa de muerte a vida, y cuando ella ha pasado por el ministerio de condenación y el espíritu que gobernaba en el estado desobediente ha sido echado fuera, y la ministración del espíritu, que es mucho más gloriosa, es sentida, entonces el enemigo se disfrazará otra vez de ángel de luz, y con todo su poder y fuerza obrará por medio de tentaciones a diestra y siniestra, porque cuando hay revelaciones en el entendimiento y profecías, y cuando brota el gozo en el corazón por medio de la operación del poder eterno, entonces el enemigo obra secretamente para sacar la mente del valle de la humillación, y si prevalece en esto, él se esforzará por llevar a extremos y así confundir la mente y hacerla correr a nociones imaginarias, con el fin de deshonrar el nombre del Dios vivo y socavar su obra. De este modo, busca destruir el verdadero nacimiento que ha sido dado a luz por medio de angustia y dolores de parto. Si el enemigo no puede prevalecer aquí, sino que la luz del Señor lo descubre, entonces él hará lo posible por sacar la mente de la vigilancia y del temor diario y de la libertad de los hijos de Dios, cuya libertad es sólo para servir al Señor, porque cuando se siente dominio en alguna medida, se disfruta de consuelo y consolación, y se levantan en el corazón alabanzas a aquel que ha visitado y redimido el alma. Pero en este punto el enemigo estará listo para sacar la mente de ese estado firme de mansedumbre y vigilancia constantes en la luz, para así hacer que el alma desperdicie su porción como el hijo pródigo, y malgaste su herencia al correr antes de la guía y los movimientos del poder del Señor, hablando mucho del gozo, de las profecías y revelaciones, pero no siendo guiado a ello por ese poder que abrió el corazón al principio. Aquí se da a luz un nacimiento prematuro, que se marchitará y quedará en la nada. Y si el enemigo no vence por medio de estas trampas y tentaciones, él no cesará, sino que, como león rugiente, andará alrededor buscando a quien devorar, y cómo lograr entrar otra vez. Primera de Pedro 5:8. Pero él pone sus tentaciones según el espíritu, crecimiento, capacidades e inclinaciones de cada individuo, después de que la buena obra de Dios ha comenzado y el brazo de su salvación ha sido revelado maravillosamente para sacar del Egipto espiritual de oscuridad, y después de que él ha efectuado muchas salvaciones innegables del enemigo destructor, y a menudo ha alimentado al alma con comida celestial, y hecho que la roca diera agua para saciar la sed, y después de que muchos desvíos y rebeliones en el desierto han sido vistos y descubiertos por el poder eterno, y hay un cruce del río del juicio, y el gran poder de Dios expulsa al enemigo que ha habitado en la tierra donde sólo debe morar la semilla de Abraham, y la guerra cesa en gran medida, y parte de la buena tierra es poseída y disfrutada, es decir, la tierra que fluye leche y miel espirituales, aquí también el perverso y sutil enemigo estará obrando, como lo hizo con el Israel externo, haciendo que Jesurún engorde y tire coces contra el poder. Deuteronomio 32:16. Porque en el caso de aquellos que han llegado hasta aquí, la serpiente busca sacar la mente de lo interno, por medio del disfrute de aquello que es bueno en su lugar, y llevarla a un estado de reposo falso,
para que menosprecie la roca de su salvación, y así olvide al Señor que formó al hombre y lo llevó a la tierra de reposo. De este modo, Él saca al alma del disfrute interno de la virtud, haciendo que los hombres erijan ídolos en su corazón y así sirvan a dioses creados por ellos mismos, teniendo una profesión de la verdad sin poseer la vida. El antiguo enemigo ha logrado llevar a muchas personas a esta condición, las cuales, en diferentes épocas, han visto las maravillosas obras del Señor y su brazo extendido y engrandecido delante de sus enemigos. Sin embargo, se apartaron del Señor y del sentido interno de su poder, y entonces el espíritu que había sido echado anteriormente y que andaba por lugares secos, toma con él 7 espíritus peores y regresa, tienta, prevalece y entra, y el postrer estado es peor que el primero, porque al principio, aunque el enemigo tenía el poder y el dominio, aun así había una conciencia de esto, y el corazón fue humillado, hecho tierno y llevado a la verdadera pobreza, y había un gemido delante del Señor por la falta de dominio. Y el Señor, en este estado de humillación y quebrantamiento de corazón en el cual Él se complace, visitó al alma en su infinita misericordia e hizo que su poder redentor y salvador fuera revelado. Pero ahora, en este otro estado, la mente es altiva, el corazón está gordo, lleno, en reposo, y se ha sumergido en el amor del mundo y de las cosas del mundo, y por esto se ha olvidado del Señor, quien al principio era buscado cada día y esperado diligentemente. Así la roca, el poder de Dios, es menospreciada, porque el corazón está puesto en otra cosa, y aquí han sido cometidos 2 grandes males juntos, a saber, ellos dejaron la fuente de misericordias vivas y han cavado para sí cisternas rotas. Jeremías 2:13. Es decir, una profesión cristiana que no retendrá agua, que no retendrá un refrescamiento, gozo, paz o consuelo que permanezcan. De este modo, el enemigo ha prevalecido a lo largo de muchas eras, por medio de su operación progresiva y su sutileza, alejando a miles del disfrute de Dios en un espíritu puro, tierno y recto. Y el primer paso que siempre da para lograr esto es sacar la mente de la vigilancia constante y diaria, casi imperceptiblemente, y así hacer que la mente carnal tome un poco de libertad, con un cierto gozo o dulzura en ella, por medio de la cual el ojo de la mente es entenebrecido y el alma es seducida a buscar más libertad. Algunas veces él empieza por atraer al alma fuera de la obediencia a esas cosas que fueron requeridas en el día de las pequeñeces. Zacarías 4:10. Quizás hacia el uso de muchas palabras, para no seguir siendo como un portero en la casa del Señor. Salmos 84:10. El enemigo se esfuerza por hacer que esas cosas se vean pequeñas e irrelevantes, para así quitar el tropiezo de la cruz. Entonces la mente corre a proveer para los deseos de la carne, ya sea en comida, bebida, apariencia o cualquier cosa semejante que la verdad en el pasado había puesto de manifiesto y que el poder de Dios, la cruz de Cristo, había juzgado, llevando al alma a la vigilancia y al temor puro, a no proveer en ningún aspecto para los deseos de la carne, porque la verdad lleva al corazón a la sencillez, tanto en práctica como en principio, y saca de todas las superfluidades, permitiéndole a la criatura satisfacer sus necesidades naturales, pero no alimentar sus deseos. Pero, aun así,
El enemigo opera progresivamente, sacando de manera sutil y encubierta de la libertad de la cruz de Cristo Jesús, que es el poder de Dios para salvación, y llevando a la libertad de la carne. De este modo obtiene una mayor entrada, operando gradualmente para llevar la mente a muchas palabras, ya sea en sus negocios o conversaciones, o hacia el amor del mundo, etc. Y aunque aquí muchas veces se puede sentir el poder de Dios en alguna medida, buscando sacar de la trampa, aún así, debido a que el Dios de este mundo ya ha cegado mucho el ojo y entenebrecido el entendimiento, no hay una percepción clara del poder del Señor en sus operaciones, ni de la sutileza del enemigo. Y aunque un hombre puede, en gran medida, mantener sus creencias religiosas y su conformidad externa con la verdad, aun así, el enemigo puede obrar debajo de todo eso sin ser descubierto por falta de vigilancia, y así, paso a paso, lleva fuera del poder de la piedad hasta asesinar el nacimiento que había sido engendrado en los primeros días de la misericordiosa visitación de Dios. Y luego comienza a crecer el orgullo en el corazón, y en esta condición los hombres consideran la operación del poder de Dios como extremos e imaginaciones, y tiran coces como Jesurún, y se volverán contra el poder de Dios, porque prefieren una semejanza e imagen. A estos les encanta escuchar cosas agradables de la sabiduría de los hombres dotados, que han perdido su camino por apartarse del poder y no esperar en todas las ocasiones para ser guiados por él. Y aquí encontramos la comezón de oír y el amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3. Y aquí Jezabel es sostenida, cuyo error entró a la iglesia de Tiatira y ha continuado en todas las edades, donde sea que los hombres hayan dejado el estado contrito y tierno, y permitiendo y nutrido a esta Jezabel, la cual debe ser echada a la cama de tribulaciones, y todos sus hijos heridos de muerte. Apocalipsis 2, 20-23. Todas las operaciones del enemigo, bajo cada disfraz, tienen como fin matar eso que fue vivificado y llevar al alma a contentarse con una profesión externa del camino de la verdad, luz y vida de Cristo Jesús, el poder de Dios para salvación, cuando el corazón se ha apartado del Señor y ha abrazado otros amantes. Donde el enemigo prevalezca de este modo, en el transcurso del tiempo llevará a todos de regreso al mundo, del cual el brazo del Señor los había recogido, y el postrer estado de éstos será peor que el primero, porque habiendo naufragado en cuanto a la fe y buena conciencia, la segunda muerte viene sobre ellos, y éstos por lo tanto están 2 veces muertos. Judas 1:12. Y son como la sal, que ha perdido su sabor, que no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La única forma de ser preservado fuera de todos estos desvíos, caminos torcidos, engaños, trampas y tentaciones del enemigo, es esperando en la luz, que es el don y gracia de Dios, y permaneciendo sinceramente en ella, en la cual se experimentan las revelaciones y manifestaciones diarias del poder eterno de Dios, porque en el conocimiento y experiencia de esto, el corazón es mantenido humilde y tierno, y de ahí surgen respiraciones y anhelos internos en pos del disfrute diario de la vida, poder y virtud refrescante, que es lo único que renueva e incrementa la fuerza del hombre interior. Que el Dios Altísimo preserve a todos los viajeros a Sión en este camino hasta el fin.
Un llamado en el amor de Dios a todas las ovejas esparcidas. Ahora escuchen y presten su oído, ustedes que están esparcidos por las montañas estériles de profesión religiosa, quienes habiendo perdido el sentido vivo que estuvo en muchos de sus espíritus años atrás, ahora están buscando al que vive entre las religiones muertas y pan en lugares desolados. Recuerden los años pasados, traigan a su memoria los días en que eran tiernos, cuando la luz de Dios resplandeció sobre su tabernáculo, de tal modo que por ella ustedes se vieron a sí mismos en tinieblas y en la separación del disfrute de su Creador. El sentido de esta condición trajo un día de luto y de amargo lamento sobre ustedes, y era la razón por la que ayunaban, oraban y buscaban fervientemente al Señor con suspiros y lágrimas. Esto hizo que algunos de ustedes establecieran tiempos para reunirse a derramar sus almas, deseando que el Dios vivo irrumpiera entre ustedes con su presencia y revelara su brazo de salvación. En este día, cómo muchos de ustedes se retiraban a sus aposentos y lugares secretos a gemir delante del Señor, cómo sus clamores y anhelos en pos del Señor eran más fuertes que los de aquellos que esperan la mañana, y en ese día, ¿acaso no era la sustancia misma lo que ustedes buscaban? Es decir, la revelación del Hijo del amor de Dios en sus almas. Ahora, permítanme razonar con ustedes en el nombre de Dios Todopoderoso, con todos aquellos, entre todas las profesiones religiosas, en los que queda algo de ternura o deseos en pos del Señor. ¿Qué fue lo que hace tantos años despertó sus corazones para que buscaran al Señor de esta manera? ¿Qué fue lo que les dio la conciencia de sus propias condiciones internas e hizo que el pecado se viera sobremanera pecaminoso? ¿Qué era eso que sentían en sus mentes, que luchaba contra la ley del pecado y de la muerte en sus miembros, y que en alguna medida abría el ojo de sus entendimientos para que vieran la idolatría y la superstición? ¿Qué era eso que sacaba sus corazones del mundo y hacía que esas cosas tuvieran poco valor en comparación con eso que sus almas despiertas buscaban? ¿Qué era eso que los sostenía internamente en los sufrimientos cuando el impío bramaba como las olas del mar y cuando se burlaba de ustedes por la sencillez de su apariencia o por la manera estricta de vivir de sus familias? Recuerden sus muchas e innegables salvaciones. Recuerden cómo el Señor les respondió en el día en que estaban tiernos. ¿Qué era eso que trataba sus corazones e inclinaba sus espíritus a la reforma verdadera? ¿No era la gracia de Dios? ¿No era esa luz que brillaba en su tabernáculo? ¿No resplandeció esta luz en sus corazones e inclinó sus espíritus hacia Dios y comenzó la obra del Señor en ustedes? ¿Por qué se apartaron y no prosiguieron en conocer al Señor en el camino de sus juicios cuando experimentaron un poquito de prosperidad? ¿Por qué buscaron salir de sus juicios antes de que fueran llevados a victoria? Despiértense y regresen, ustedes que de este modo se han apartado, siguiendo palabras vacías y andando errantes de una montaña de profesión e imaginación a otra, hasta gastar su porción y regresar a Babilonia, la ciudad de confusión, de la cual el Señor los llama a salir, diciendo: apresúrense, apresúrense a salir y no participen más con ella en sus pecados, para que no reciban con ella parte de sus plagas, que vendrán rápidamente sobre ella y sobre todos los que se encuentran en su territorio. Abran sus ojos y vean dónde fue que ustedes se apartaron y por qué sus necios corazones han sido entenebrecidos. Porque el enemigo, que,
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, hizo que ustedes se apartaran de esta semilla divina que los había despertado y había comenzado a hacer la obra de Dios en ustedes, y los llevó a una mera profesión de palabras y condiciones que los santos describieron en las Escrituras. Pero los santos alcanzaron estas cosas al pasar de muerte a vida, en obediencia a la gracia de Dios que es dada a todo hombre para provecho. 1 Corintios 12:7. Ellos experimentaron la guerra santa y pelearon la buena batalla, y así obtuvieron la victoria. Por medio de la operación eficaz de la gracia, la obtuvieron, y no por simples conceptos y creencias respecto a las palabras de sus hermanos, los profetas. Así, ellos fueron hechos partícipes de las promesas por medio de la fe y la obediencia al y en el Espíritu eterno de santidad. En este camino, ellos llegaron a despojarse del viejo hombre, que es una obra real y discernible, y a revestirse del nuevo hombre, que es un verdadero cambio y traslado fuera del reino de Satanás, fuera de su poder, al reino del amado Hijo del Dios viviente, para así estar bajo su poder. Pero el enemigo de sus almas los apartó de este don de la gracia de Dios, que obraba en ustedes en sus días de ternura, al llevar sus mentes a una gracia pretenciosa y conceptual, y a profesar que por ella ustedes fueron salvos, sin considerar que, con esta gracia falsa, sus almas inmortales continúan en esclavitud, porque su fe consiste en conceptos y no en el poder de Dios. Esta fe no es más que una creencia en lo que Dios ha hecho por ellos externamente, pero no es la fe que los lleva a conocer y experimentar la obra de Dios internamente, ni la obediencia de la fe que purifica la conciencia y vivifica para Dios. Y tales han sido las imaginaciones altivas de algunos que son llamados ministros, que han presumido enseñar y sostener un don de gracia que permite libertad para la naturaleza carnal y que va de la cruz de Cristo. Esta enseñanza es contraria a esa santa libertad que se experimenta por la operación de la verdadera gracia de Dios, porque, aunque es cierto, como el apóstol dijo, que por gracia somos salvos, aun así, cualquiera que predique esta gracia de tal modo que haga que los hombres crean que son salvos de la condenación mientras sigan siendo transgresores de la ley justa de Dios, no usa bien la palabra de verdad, sino que enseña como doctrina las imaginaciones de su propio cerebro. Porque no es una mera creencia o asentimiento de la mente respecto al poder de la gracia lo que puede satisfacer al alma inmortal o darle una verdadera seguridad de tener paz eterna con Dios, sino que debe haber también una conformidad en el hombre interior a su poder, de modo que el hombre llegue a ser creado nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras y a ser santificado por completo, cuerpo, alma y espíritu. Y he encontrado que los hombres, en lugar de predicar la necesidad de conformarse al poder de la gracia, han predicado un tipo de gracia universal, cuya expresión en sí misma es buena y apropiada, porque la gracia de Dios se ha extendido a todos, que justifica a las personas pecadoras y no santificadas mediante una justicia imputada, incluso de tal manera que han llevado a muchos a concluir que están en un estado de salvación aun cuando el pecado continúa reinando en sus cuerpos mortales. No puedo evitar testificar que esto es un error tan grande y tan contrario a la administración del Evangelio
y al propósito por el cual Cristo fue manifestado en la carne, que era salvar a las personas de sus pecados, de tal modo que ya no vivieran más en ellos, como el error de los escribas y fariseos, que buscaban y creían en la justificación por las obras de la ley, sin la justicia de la fe. Así ha sucedido que muchos han convertido la gracia de Dios en una licencia carnal, o se han apartado de la gracia de Dios a la indulgencia, de modo que muchos profesantes del cristianismo se han vuelto ligeros y vanos, y han corrido con los prófanos al mismo desenfreno de desilusión. Primera de Pedro 4:4. Y habiendo crecido fuertes en la carne, llegaron a ser mucho en apariencia, pero son pequeños y livianos en la verdadera balanza. Y aquí, todos ustedes, profesantes de la cristiandad, que se han apartado de la aparición espiritual de Cristo en sus corazones, y ahora se encuentran profesando la condición y las obras de los santos sin ser guiados por el mismo Espíritu y poder, aquí yo digo, ustedes han perdido su camino y se han apartado de su guía, el cual los hubiera llevado a la sustancia, Cristo Jesús. Miles de personas ignorantes han sido llevadas, por medio de la astucia engañosa de los hombres, a una profesión vacía de palabras, y cuando la manifestación del Espíritu de Dios, que es dada a todo hombre para su provecho, 1 Corintios 12:7, se ha movido en el corazón para sacar la mente fuera de los caminos, espíritu y naturaleza del mundo, entonces el enemigo, que siempre está disfrazándose, se encuentra cerca para engañar y seducir, dirigiendo a las personas a esta u otra profesión religiosa o animándolos a seguir esta forma externa o esta otra sombra bajo la engañosa pretensión de que son las ordenanzas de Dios y de Cristo. Aquí el sutil enemigo, que alegremente permitirá que los hombres practiquen las cosas externas mientras puedan mantener su trono en el corazón, ha hecho que muchos se aparten del camino estrecho de la salvación al alejarlos del verdadero guía interno, de la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y llevarlos a prácticas externas. Tito 2:11. Y aquí el temor de Dios no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Por hombres que no experimentan la guía del Espíritu y poder de Dios, y por lo tanto curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14 y 8:11. Y han recubierto con lodo suelto. Ezequiel 13:10. Y ahora, todos ustedes que están esparcidos sobre las montañas estériles, escuchen el consejo y llamado del Señor. Vuélvanse, ustedes pródigos, quienes han gastado sus porciones y han perdido mucho de su sinceridad y ternura, y de ese disfrute interno del Señor que tenían años atrás. Oh, vuélvanse, ustedes quienes por mucho tiempo han tratado de llenarse con algarrobas y con una profesión en palabras de lo que disfrutaron los santos antiguos. Mi corazón suspira por ustedes, y mi alma a menudo se siente agobiada por el sentido de su condición. Mi corazón se duele dentro de mí cuando los veo errantes, buscando reposo y no hallando ninguno excepto el que está contaminado, de modo que sus almas languidecen por falta de la abundancia de la casa de Dios y del disfrute de ella. Mi alma le ruega a Él día y noche para que los visite con su brazo extendido. Regresen, regresen a esa luz que les mostrará todo cuanto han hecho y los llevará a la casa del Padre, donde su pan es seguro. No gasten más dinero, tiempo precioso
o esfuerzo en aquello que solo es profesar o hablar del pan y que no puede satisfacer verdaderamente sus almas. Por lo tanto, cada uno retírese a su interior a sentir el poder glorioso, precioso, antiguo, vivo y grande de Dios, y permanezca en Él y esté sujeto a Él, que todos atiendan diligentemente sus enseñanzas, directrices, revelaciones y operaciones, para que por su luz todos los corazones, familias y congregaciones sean examinados, y para que todo lo que apague su Espíritu Santo y sea ofensivo ante el ojo puro del Señor, sea descubierto y cada jardín sea inspeccionado, de tal modo que se vea qué es lo que crece allí, para que así toda planta que el Señor no haya plantado sea descubierta y arrancada, porque el Señor se está levantando para probar, para aventar, para purificar y para refinar. El día viene y será ardiente como un horno, y ¿quién podrá soportar? ¿Quién podrá estar en pie? Esta es la pregunta que deben hacerse, porque el plomo, el estaño, sí, y también la plata desechada, se desvanecerán en este fuego consumidor. Jeremías 6:30. Y aquello que tenga la apariencia de oro, pero que no sea de una naturaleza pura y duradera, será deshecho, y dejará pobre y vacío a todo aquel que no posea el verdadero oro. Por lo tanto, queridos amigos de todas partes, les digo, en el temor, reverencia y nombre del Señor, apresúrense a salir de todo lo que no tenga sustancia, de esa naturaleza que mantiene el alma en todo tipo de esclavitud y distancia del Señor. Sí, apresúrense a salir del estado que profesa la verdad en una naturaleza y espíritu contrarios a ella, lo cual apaga al Espíritu del Señor Dios. Queridos amigos, el ojo puro del Señor que recorre toda la tierra, mirando a los malos y a los buenos, ve todos los estados y condiciones, todos los caminos y nacimientos falsos. Él ve a todos los que huyen de la cruz diaria, los que han perdido la dulce y preciosa imagen de Dios y están creciendo en otra imagen en la casa de imágenes. Él ve a todos los que se apartan de la sabiduría que es dulce, enternecedora y celestial, a aquella que es terrenal y sensual, en la cual hay un orgullo de las experiencias pasadas, un tipo de conocimiento que produce dolor y donde continuamente se engorda y se fortalece en eso que debe ser alimentado con juicio. Yo digo, el ojo puro e inmortal del Dios eterno ve todos estos estados y condiciones y todos los atajos y caminos torcidos a los cuales conduce el enemigo de las almas. Por lo tanto, apresúrense a encontrar al Señor Dios Todopoderoso en el camino de sus juicios. Humíllense ante el poder puro del Señor, siéntalo ardiendo y consumiendo en donde sea que haya algo que hiera al alma, que la lleve a la esclavitud y que oscurezca el entendimiento. Dejen que todo sea sometido bajo el dominio y reino de este glorioso poder mediante su obra que consume, destruye y quema completamente todo lo que es contrario a la naturaleza divina. En este poder inmortal se experimenta la paz con el Señor por medio de su bendita obra de matar espiritualmente al enemigo, y de este modo se obtiene la reconciliación con Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. Y todos los que son amantes de este dulce y antiguo poder del Señor, quienes han tenido toques celestiales de Él y revelaciones preciosas y dulces por medio de Él, moren con Él y en Él
y Él les dará el deseo de sus almas, coronándolos con dominio sobre el hombre de pecado, tanto en la raíz como en el fruto. Y en este poder su hombre interior caminará en el espíritu con Dios, quien es espíritu, y ustedes obtendrán eso que Enoc obtuvo, es decir, el testimonio de que agradan a Dios. Hebreos 11:5. Y por lo tanto, a todos los amigos en todo lugar les digo, esperen por el brote fresco y el levantamiento glorioso de este omnipotente poder del Señor, para que Él se manifieste a sí mismo en todas partes, rasgando todo velo, quebrando toda cadena, abriendo todo sepulcro, resucitando toda alma a la vida eterna. Entonces, en todas sus congregaciones y reuniones en todo lugar, tendrán este testimonio, que la vida y la inmortalidad han sido sacadas a la luz, y en ello se alegrarán con gozo inefable y glorioso, porque este poder inmortal reina sobre todo, resplandece sobre todo, riega todo, derrite todo, llena todo y endulza todo. Segunda de Timoteo 1:10. Y en el disfrute de su llenura espiritual se levantarán santas alabanzas y acciones de gracias en la melodía dulce y espiritual de la vida eterna. Brotarán y serán ofrecidas en el dulce sentido de su amor, el cual es el gran poder de Dios para salvación, y así todo lo que es falso y erróneo, todo lo que apaga el buen espíritu del Señor, será arrastrado y expulsado por el poderoso torrente del poder inmortal de aquel que es la fuente de todos los seres. Pero a todos los que han perdido su camino, les hago sonar la trompeta del Señor en sus oídos. Prepárense para encontrarse con Jehová el Señor en el valle de la decisión. Joel 3:14. Y a todos los que tienen alguna ternura en sus corazones y suspiros en pos del Señor, esparcidos entre todas las denominaciones cristianas, les digo, salgan de Babilonia y apártense, no toquen lo inmundo, para que el Señor los reciba, porque Él está listo para recibir a todos los que vengan a Él en verdad y justicia, y les pondrá una señal en la frente a todos los que lloran por causa de los pecados del pueblo, los cuales son grandes. Por lo tanto, huyan por sus vidas fuera de la naturaleza de Sodoma, y no se estanquen en una simple profesión de palabras que no provenga de la obra inmediata de Dios y de la operación diaria de su poder eterno en sus corazones. Más bien, desciendan a la obediencia a la voz pura y quieta del Espíritu, el don de Dios en sus propios corazones, que los dirigirá, a medida que su oído interior esté atento, en el camino estrecho de la vida eterna. Aquí ustedes llegarán a aquello que inclinó sus corazones hacia Dios muchos años atrás, y produjo en ustedes la ternura de espíritu. Ahora caminen en eso y sean fieles, y los llevará a la fuente de bendición de la cual vino y al poderío del ungido de Dios, y así miles de personas de todas las naciones, lenguas y pueblos se congregarán a aquel que se llama Silo, Génesis 49:10, es decir, el Mesías. Y el monte de la casa del Señor será exaltado sobre todos los montes, en medio de este gran día de prueba, tribulación y angustia. Que el Señor Dios Todopoderoso alcance todos los corazones que tengan algún deseo ferviente por Él, esparcidos entre todas las denominaciones religiosas, y atraiga a muchos a sí mismo, como tizones arrebatados del incendio. Este es el anhelo de mi alma, quien sufre dolores de parto,
por la visitación y redención universal de la semilla de Jacob. Charles Marshall.